Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desgranar un tema que ha tenido a todos pegados a las pantallas, comentando sin parar y soñando despiertos. Sí, hablo de esa pareja que conquistó nuestros corazones en la ficción y que, al parecer, ha llevado esa magia a la vida real. Vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, y de unas supuestas confesiones de amor en vivo que han revolucionado las redes. ¿Será cierto todo lo que se dice? ¿Estamos ante el inicio de una nueva historia de amor de portada, o es solo un rumor más en el mundo de la farándula? Quédense conmigo porque vamos a analizar todas las pruebas, los indicios y las especulaciones que rodean a estos dos ídolos turcos. Y si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras investigaciones sobre el mundo del espectáculo. La historia de Can Yaman y de Method Demir es, sin duda, una de las más comentadas en el universo de las series turcas. Protagonistas de Erkencikus, ambos actores derrocharon química en pantalla, interpretando a Can Divit y Sanem, una pareja que se robó el cariño de millones de espectadores alrededor del mundo. Su romance ficticio era tan creíble, tan palpable, que era inevitable que los fans empezaran a preguntarse si esa chispa trascendía los sets de grabación. Y vaya que se lo preguntaron. Desde que la serie terminó, los rumores de una relación entre Can y Demet han sido una constante. Ha habido idas y venidas, periodos de silencio, y de repente un nuevo indicio que reaviva la llama de la esperanza para los seguidores de Can Dem. Lo que nos trae hoy aquí, y lo que ha generado esta ola de emoción, son las recientes especulaciones sobre unas confesiones de amor en vivo. Sí, han escuchado bien. Se habla de que en algún momento de forma pública, uno o ambos habrían dado señales claras de que lo suyo va más allá de una amistad o una colaboración profesional. Pero, ¿cuáles son esas pruebas? ¿Dónde están esas confesiones? Aquí es donde entra nuestro trabajo de detectives. Una de las pistas más recurrentes, y que más ha alimentado la fantasía de los fans, proviene de las redes sociales. Ambos actores son muy activos en Instagram, y sus interacciones, a veces sutiles, a veces un poco más directas, siempre son analizadas con lupa. Si uno publica una foto y al poco tiempo el otro le da me gusta o comenta algo que parece tener un doble sentido, boom, inmediatamente se desata la tormenta de especulaciones. Y no es para menos porque cuando dos personas que trabajaron tan bien juntas, que irradiaron tanta complicidad, mantienen un contacto tan cercano incluso después de haber finalizado su proyecto, es natural que surjan preguntas. Sin embargo, las confesiones en vivo que han causado revuelo van un paso más allá de un simple me gusta. Se refieren a momentos en los que en plena entrevista, en alguna gala, o incluso en alguna aparición pública improvisada, uno de los dos, o ambos, habrían dicho algo que para muchos significó una declaración. A veces son frases ambiguas, otras veces son miradas cómplices que dicen más que 1000 palabras, y en otras ocasiones, son respuestas evasivas que paradójicamente terminan confirmando más de lo que niegan. Uno de los momentos que se suele mencionar con frecuencia es una entrevista en la que Can Yaman, al ser preguntado sobre Demet, habría respondido de una manera que muchos interpretaron como una profunda admiración y afecto, describiéndola no solo como una gran profesional, sino como una persona excepcional con la que tuvo una conexión muy especial. Las palabras exactas pueden variar según la fuente, ya que a veces las traducciones y la interpretación añaden su propio matiz, pero la idea general era de un elogio sincero y lleno de sentimiento. Y cuando se trata de Can Yaman, conocido por su carisma y su forma directa de expresarse, este tipo de comentarios adquieren un peso considerable. Por otro lado, también se ha hablado de Method Demir. Ella, quizás un poco más reservada en sus declaraciones públicas, también ha tenido sus momentos. En ocasiones, cuando se le ha preguntado por Can, ha respondido con una sonrisa, un leve rubor, y palabras que, sin ser una declaración de amor explícita, dejan entrever un cariño genuino. A veces al mencionar su nombre su tono de voz cambia, se suaviza, y sus ojos reflejan una calidez que no pasa desapercibida. Y para los fans esa calidez es una confirmación de que efectivamente hay algo más que amistad. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿son estas interpretaciones justas? ¿Estamos realmente ante confesiones de amor en vivo, o es la pasión de los fans la que crea esa narrativa? Es importante recordar que la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, genera un nivel de fanatismo altísimo. Los seguidores viven intensamente las historias de sus actores favoritos y anhelan que sus romances ficticios se conviertan en realidad.
Por lo tanto, es fácil que cualquier indicio, por pequeño que sea magnificado y transformado en una prueba irrefutable. Sin embargo, también hay que ser justos. En muchas de estas ocasiones, las palabras de Khan y de Met no han sido desmentidas categóricamente. Han preferido el silencio, han respondido con evasivas educadas, o han reafirmado la amistad que los une. Y ese espacio de ambigüedad es precisamente lo que permite que los rumores sigan vivos y que los fans sigan esperando. Analicemos algunas de las pruebas más concretas que han circulado. En algunas entrevistas, se les ha preguntado directamente si están juntos. Las respuestas suelen ser un poco titubeantes. Khan, por ejemplo, podría decir algo como: somos muy buenos amigos, tenemos una relación especial. Y Demet podría añadir: trabajamos muy duro juntos, nos apoyamos mucho. Estas frases, leídas de forma literal, no confirman una relación amorosa. Pero para los oídos de un fan que busca esa confirmación, relación especial y apoyo mutuo suenan mucho a amor. Otro elemento que alimenta estas teorías son los viajes. En varias ocasiones, se ha rumoreado que Khan y Demet han coincidido en los mismos destinos vacacionales, o que han sido vistos juntos en momentos privados. Si a esto le sumamos fotos en las que ambos aparecen en entornos similares, o incluso publicaciones que parecen haber sido tomadas desde el mismo lugar, la imaginación vuela. Y es que cuando dos personas tienen tanto éxito, sus vidas privadas a menudo se convierten en objeto de fascinación. Pero, ¿qué hay de las confesiones en vivo propiamente dichas? A veces se refiere a momentos específicos en programas de televisión o eventos. Por ejemplo, recuerdo haber leído sobre una situación en la que a Khan le preguntaron por su tipo de mujer ideal, y él describió cualidades que casualmente muchos asociaron con Demet. O en otra ocasión, Demet, al hablar de su experiencia en Erkenci-Kuş, mencionó lo fácil que era trabajar con Khan, y cómo él la hacía sentir cómoda y segura en el set. Estos son detalles, pequeños fragmentos, que se unen para formar un mosaico de posibilidades. Lo intrigante de todo esto es que aunque no haya una declaración oficial y rotunda de amor, tampoco hay un desmentido absoluto. Y en el mundo de la farándula, la falta de un no rotundo a menudo se interpreta como un sí tácito. La prensa turca, los fans, todos están constantemente buscando esa confirmación. Y cada vez que hay un atisbo de cercanía, la noticia estalla. Pensemos en el impacto que tendría una confirmación oficial. Sería, sin duda, la noticia del año en el mundo del entretenimiento turco. Can Yaman y Demet Özdemir juntos en la vida real como pareja. La mayoría de los seguidores de Erkenci-Kuş estarían eufóricos. Y los medios de comunicación tendrían material para semanas. Pero hasta que llegue ese momento, o hasta que se demuestre lo contrario, todo sigue en el terreno de la especulación. Y la belleza de estas historias, en cierto modo, reside en esa incertidumbre. Nos permite soñar, nos permite imaginar, y nos permite mantener viva la esperanza de que el amor que vimos en pantalla pueda ser real. Lo que es innegable es la conexión que ambos actores tienen. No solo en pantalla, sino también en su interacción pública. Siempre se muestran respetuosos, amables y con una clara admiración mutua. Y eso en sí mismo, ya es un valor. Así que para resumir un poco lo que hemos estado desgranando, los rumores sobre confesiones de amor en vivo entre Can Yaman y Demet Özdemir se basan en una serie de indicios: sus interacciones en redes sociales, sus respuestas a preguntas de la prensa que a menudo son ambiguas pero llenas de afecto, y supuestos avistamientos o coincidencias privadas. Si bien no hay una declaración oficial y explícita de amor, la falta de desmentidos rotundos y la evidente complicidad entre ambos alimentan constantemente estas especulaciones. Para muchos fans, cada gesto, cada palabra, cada mirada, es una prueba más de que su amor de ficción podría ser una realidad. Es un juego fascinante el de seguir la pista de estas parejas de celebridades, ¿verdad? Nos hace parte de su historia, aunque sea desde la distancia. Y para Can y Demet, la atención que generan es un testimonio del impacto que tuvieron con su trabajo y de la conexión que lograron establecer con su público. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Siempre es un placer desentrañar los misterios del mundo del espectáculo. Antes de irnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en estas confesiones de amor en vivo? ¿Qué opinan de la química entre Can Yaman y Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les gustó este vídeo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.